Antes de leer esta obra, leí la primera novela de este autor, que es del mismo género literario y que me pareció fabulosa, un thriller en toda regla. Entonces decidí leer su segunda novela, que es esta, y programé esta lectura para hacer la reseña de los dos libros. Este libro se llama Las doncellas. El autor es Alex Michaelidis, un británico chipriota, escritor y psicólogo. Y es su segunda novela, consta de 328 páginas y fue lanzada el 3 de junio de este año, 2021. Así que ahí vamos. Tenemos a Mariana, una terapeuta de 36 años que trabaja en Londres y que nunca superó la muerte trágica de su adorado esposo Sebastián, el gran amor de su vida. Un día recibe la llamada de su sobrina, Zoe, desde Cambridge, donde ella estudiaba, diciéndole que prendiera la tele porque se informaba del hallazgo del cadáver de una joven de 20 años y que ella creía que se trataba de su mejor amiga, Tara. Mariana considera a Zoe como la única familia que le queda y la ama como una hija. Y está súper nerviosa de que haya un asesino suelto en la institución y su sobrina pues, pueda ser presa de un depredador. Entonces decide ir a Cambridge para protegerla. Cuando llega, conoce al profesor Fosca, profesor de filología clásica, y tiene un grupo de estudiantes, discípulas, absolutamente fanatizadas con el tipo y que se hacen llamar las doncellas. Por supuesto, es un grupo de chicas súper bellas y con mucho dinero. O sea, el tipo era un elitista de aquellos, pero Zoe nunca quiso pertenecer a ese grupito a pesar de que una de las doncellas era Tara, su mejor amiga. Mariana se mete en una investigación paralela a la investigación de la policía porque consideraba que el sospechoso que habían capturado no era el culpable. Y empieza a entrevistarse con el entorno de la víctima, inclusive con las doncellas y sobre todo con el profesor Edward Fosca, a quien Mariana tenía en la mira. Era su principal sospechoso. Esta línea de investigación que haría Mariana siempre debía ser desde una perspectiva psicológica, no policial, pero había un problema con eso. Mariana tenía temas no resueltos con su padre, fallecido hace unos años, pero que tenía un temperamento muy parecido al de Edward Fosca, carismático, poderoso, narcisista, de manera que había la posibilidad de que hubiera una transferencia ahí, ya que el problema de Mariana con su padre era que ella siempre hizo todo lo posible por satisfacerlo, inclusive en detrimento de ella misma, y lo justificaba en todo, hasta en su crueldad. Entonces es ahí que Ruth, una colega con mucha experiencia, le aconseja que tenga cuidado, no con Fosca, sino con ella misma, y le dice que el amor es incondicional, no trata de pasar las canutas para contentar a otra persona, y sobre todo, no puedes amar a alguien si le tienes miedo. Y bueno, efectivamente suceden más asesinatos y Mariana va descubriendo pistas que según ella apuntan a Edward Fosca, porque se dio cuenta de que había algo mucho más complejo en esos asesinatos, porque parecían asesinatos rituales que tenían mucho que ver con un conocimiento profundo de las tragedias griegas, la especialidad de Fosca. Llega un momento en que toda su atención apunta a este hombre, pero pierde la perspectiva de todo lo demás. Y esa va a ser su tragedia porque el desenlace va a ser brutal. Como ya es conocido, el estilo de este autor es narrar a dos voces, con dos líneas de tiempo. En este caso, un narrador omnisciente que narra el presente junto con los diálogos de los personajes y la otra voz que narra el pasado. En este caso no es un diario, es una comunicación epistolar. Nos vamos a encontrar con un par de personajes de La paciente silenciosa que, si bien es cierto, su participación es cortita, su análisis y su visión del caso será muy relevante para Mariana. Debo admitir que me he convertido en fan de este autor porque me encanta cómo empieza a tejer la historia de manera tal que estamos en un suspenso permanente, en una curiosidad que se mantiene hasta la última página, esa sensación de no querer parar, de no poder parar, de estar pegado al libro y sentir que la trama te absorbe, la verdad que es indescriptible. Este libro tiene muchas cosas notables, es fácil de leer, con capítulos cortitos y con una trama muy intensa que va de menos a más.
Creo que es una historia muy bien escrita, con una vuelta de tuerca final que no la ves venir por ningún lado y que te produce sensaciones físicas, porque al cerrar el libro tienes que respirar hondo y recuperarte. Así de intensa es. Me gustó que el autor colocara cronológicamente la novela justo al inicio de La paciente silenciosa. Por tanto, vamos a ver a Theo Farber, el notable sociólogo del primer libro, brindando luces a Mariana para que pueda ver lo que realmente el asesino quiere esconder. Eso de traer personajes de su primera novela a esta me parece muy interesante, porque creo que deja la puerta abierta para una tercera entrega que enriquezca ese círculo o que lo cierre. Me parece notable que haya un detalle pequeñito en la obra que te hace creer haber descubierto al asesino y con esa creencia estás hasta el desenlace que es inesperado, brutal y aterrador. Lo disfruté de comienzo a fin. Algo que olvidé mencionar en la primera novela de este autor y que lo menciono ahora porque aplica perfectamente es que me gusta que el autor al comienzo de cada parte, este libro consta de 6 partes, nos regale citas memorables de personajes importantes en distintas áreas del saber, pero orientadas al comportamiento humano. Vamos a encontrar citas de Shakespeare, de Alice Miller, de Sigmund Freud, de Aristóteles y de muchos más. Y creo que ese acercamiento enriquece la lectura y nos enriquece a nosotros como personas. Con relación a los personajes, podemos notar que el autor se precia de su conocimiento de la psique humana y nos entrega personajes muy bien delineados psicológicamente y uno los siente cercanos. Creo que casi todos los personajes agregan valor, a excepción de uno, Frederick, porque, digamos, el acercamiento que tiene a Mariana no lo veo muy verosímil. Su aparición final me parece muy forzada y creo que le faltó trabajar un poco más a ese personaje. Y el único pero que le pondría es que me hubiera gustado conocer más pormenores de los asesinatos, cómo hizo, cómo llevó a las víctimas hasta donde las llevó, cómo se escondió. Pero, a ver, aparte de eso, creo que es una obra fabulosa. Es una historia muy bien escrita y sobre todo que da pie a mucho debate sobre un tema muy importante y muy interesante también como es la salud mental. En conclusión, recomiendo su lectura porque la van a disfrutar como yo la disfruté. Así que hasta una nueva reseña. ¡Chao!